la iglesia perseguida. Este es el tema que voy a estar tocando en el día de hoy. Te vuelvo a repetir, ya estuve hablando un poco sobre este periodo la semana pasada, el viernes pasado, pero voy a estar continuando en el día de hoy con este tema y realmente te puedo asegurar, hermano y hermana, que está interesantísimo, así que no te lo pierdas por nada. Se siguen conectando Gloria Arzuaga, bendiciones, Zuli Rivas, saludando también, una bendición a todos mis queridos hermanos, un abrazo enorme, un abrazo bien fuerte para todos y que el Señor les bendiga de forma sobrenatural. Bueno, allí está entonces, como te decía, este periodo es el periodo que data desde el año 100 después de Jesucristo hasta el edicto de Constantino en el año 313. Esto es muy interesante porque después va a venir un periodo en la historia de la iglesia que va a ser muy diferente a este periodo actual que estamos desarrollando en este momento, ¿sí? Cuando Constantino entre al poder, en el año 313. Este es el periodo de la iglesia donde la iglesia fue más perseguida que en cualquier otro periodo. Impresionante lo que se vivió en esta etapa. Y bueno, este periodo, como decía la semana pasada, fue llamado también el periodo de los padres de la iglesia. Se llamaba así porque los que llevaron adelante este periodo fueron discípulos de los discípulos de Jesús. Hubieron muchas causas de persecución en esta iglesia. Allí vemos algunas imágenes que le compartí la semana pasada. Causas de la persecución de la iglesia. Mire lo que es esto, estos mártires que experimentaron cosas terribles, ¿sí? Y alguna de las causas de la persecución de la iglesia fue que los cristianos rechazaban los ídolos del imperio y por eso eran consideradas personas no sociables, fanáticas, separatistas. No adoraban al emperador, ¿sí? Las personas de aquel tiempo, las que adoraban al emperador, decían Kaiser Curio, que quería decir César es el Señor. Pero los cristianos decían Jesús es el Señor. Y por esa razón eran considerados desleales al imperio. Esto, por supuesto, trajo como consecuencia perder la protección de la religión permitida del imperio, las cuales eran el paganismo y el politeísmo. Mira qué tremendo, hermano, ¿no? Por causa de Cristo, por causa del Evangelio, ¿sí? Por causa de Cristo, por causa del Evangelio, los cristianos de aquella época perdían los privilegios que el resto de las personas tenían, porque simplemente adoraban a Jesús, servían a Jesús, amaban a Jesús y no adoraban al César. ¿Sí? Ellos decían Jesucristo es el Señor y no decían César es el Señor. Entonces, por esta razón, los mártires de la iglesia sufrían cosas tremendas, sufrían cosas terribles en aquella época. Bueno, también en este periodo vemos que hubieron mártires prominentes, o sea, conocidos, reconocidos de la época. ¿Sí? Se siguen conectando los hermanos. Un abrazo grande también para Marcela Rivero, desde Concepción del Uruguay. Saludamos a Marcelita Rivero también desde Concepción del Uruguay. Le bendecimos de forma especial. Hubieron mártires muy conocidos, por ejemplo Simón, el hermano de Jesús, o sea, el medio hermano de Jesús, mejor dicho, porque bueno, sabemos que Jesús fue nacido de una manera muy especial, y allí tenemos un pasaje que nos habla la Biblia, ¿no? de este siervo de Dios que se llamó Simón, ¿sí? Hermano de Jesús. Simón, hermano de Jesús, muere crucificado en el año 107 aproximadamente
¿sí? En el año 107 después de Jesucristo, Simón, hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, aquí tenemos el pasaje de Marcos 6.3 que dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Quiero que preste atención a este versículo porque muchos piensan que, por ejemplo, María fue una mujer santa en el sentido, lo fue, por supuesto, nosotros respetamos muchísimo a María y amamos a María por el gran plan que Dios estableció sobre su vida, y creemos que fue una mujer extraordinaria, santa de Dios, sin ninguna duda. Pero ella fue una mujer común y corriente como cualquier otra mujer, como cualquier otro hombre. Tuvo su familia, su esposo, sus hijos. Aquí vemos claramente que María tuvo a Jacobo, a José, a Judas y a Simón, y también tuvo hijas mujeres, porque aquí habla de las hermanas de Jesús. Entonces, debemos entender y debemos darnos cuenta de que María fue una mujer extraordinaria. Claro que cuando María concibe a Jesús, sí lo concibe de una manera distinta, porque Jesús es nacido a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre María y el Espíritu Santo la cubrió, dice la palabra, el Espíritu Santo la cubrió con su gloria. Y ahí es donde nace Jesús, porque Jesús es Dios hecho hombre, y de forma especial nace Jesús. Pero luego vemos claramente que María tuvo hijos comunes y corrientes, teniendo intimidad con su esposo José, y le nacieron otros hijos. Por eso nosotros consideramos que los hermanos y las hermanas de Jesús en realidad eran medios hermanos, como está en este pasaje. Medios hermanos, no eran hermanos 100%, sino medios hermanos. Por lo que sabemos que fue lo que realmente pasó. Ahora, este hombre, Simón, que menciona allí este pasaje, Simón fue también un mártir del Señor y murió en el año 107. En el año 107 después de Jesucristo, en esta etapa, en la etapa que estoy narrando ahora, ¿sí? En esta etapa que estoy narrando ahora, que es la etapa de los padres de la iglesia. También murió Ignacio, obispo de Antioquía, fue echado a los leones en el año 110 después de Jesucristo. Mire qué tremendo, hermano, qué tremendo. Fue echado a los leones, ¿sí? En el año 110 después de Jesucristo, como vemos allí en la imagen. Impresionante. Policarpo, que dicho sea de paso, Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, fue obispo en Esmirna, fue quemado vivo en el año 155 después de Jesucristo. Ahí vemos una imagen de personas que eran quemadas vivas. Sí, tremendo. Y Policarpo fue quemado vivo en esta época, en esta fecha, en el año 155 después de Jesucristo. Justino Mártir fue un filósofo. Vieron hombres prominentes del Señor. Filósofo, muere en Roma en el año 166 después de Jesucristo, en esta época, en la época de la persecución. Leónidas, padre del filósofo Orígenes, fue decapitado. Tremendo, ¿no? Las cosas que sucedían en esa etapa terrible, tremenda, que fue la etapa de los padres de la iglesia. Perpetua y Felicita son echadas a las fieras en el año 203 después de Jesucristo. En el año 203 después de Jesucristo, Perpetua y Felicitas, dos mujeres realmente muy conocidas
Y quiero hacer realmente un paréntesis en esta tarde, amigo, amiga, hermano y hermana, vos que me estás viendo, me estás escuchando, en este programa, este programa especial sobre la iglesia. Esto nos hace reflexionar mucho a nosotros, hermano, como te decía la semana pasada, en el momento donde la iglesia más perseguida fue en el momento donde la iglesia más ha crecido, más creció, más se multiplicaron los hermanos, más almas conocieron el amor de Cristo. Y esto realmente me hace mucho reflexionar a mí, creo que nos haría reflexionar a todos los que me están viendo y escuchando. La persecución nunca le hizo mal a la iglesia. La persecución nunca, jamás le hizo mal a la iglesia, sino que todo lo contrario. Cuanto más fue perseguida, cuanto más los cristianos fueron perseguidos, más la iglesia crecía. Y a veces eso me hace analizar a mí, pensar mucho, ¿no? Y decir, bueno, ¿será que realmente la iglesia necesita en este tiempo? La iglesia necesita en este tiempo que la misma sea perseguida, ¿no? Es como para que de alguna manera todos nosotros podamos pensar y podamos reflexionar un poco en esto, ¿no? Si realmente necesitamos un poco de persecución, que venga la dificultad, que venga la prueba, que venga la lucha, que venga la adversidad, porque eso de alguna manera nos hace fortalecernos más, buscar más del Señor, confiar más en Él, aferrarnos más a Él. Y realmente esto nos tiene que hacer reflexionar. Se siguen conectando allí. Un abrazo grande para Mónica. Bendiciones, pastor. Dios fortalezca a usted y a su familia. Muchísimas gracias, Mónica. Dios ha sido bueno. Dios es un Dios que fortalece nuestra vida, que bendice de forma muy especial nuestras vidas. Estamos fortalecidos en Dios y le damos gracias a Dios, además de haber recibido todo el cariño de todos los hermanos preciosos que de todos lados nos han saludado, nos han abrazado por la partida de nuestra mamá, y eso ha sido de muchísima fortaleza también para mi vida, de una manera muy especial. Ahora, en este periodo tan especial que vivió la iglesia, hay dos mujeres, las cuales yo quiero hacer un paréntesis especial, de cómo dieron la vida por Cristo y cómo murieron por el Señor. Qué ejemplo para nosotros, qué fe estas dos mujeres tuvieron. Y aquí está, son estas dos mujeres que se llamaron Perpetua y Felicitas. ¿Sí? Perpetua y Felicitas. Y voy a leer un poquito lo que fue la historia de estas dos mujeres. Perpetua era una joven madre de 22 años. Mire la edad que tenía, bien jovencita, ¿no? 22 años. Que tenía un niñito de pocos meses. Pertenecía a una familia rica, o sea, esto nos hace ver también, hermano, hermana y amigo y amiga, que no es una cuestión acá de ser rico o pobre, ¿no? Cuando uno tiene un corazón amante hacia el Señor, no importa el estatus social. Perpetua pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población, o sea que no solamente eran ricas, sino que eran personas reconocidas en esa época. Por otro lado estaba Felicitas también, que ella era esclava de Perpetua. En aquel tiempo la esclavitud era muy común, muy normal. Lógicamente que igualmente en este caso eran amigas, aparte de ser esclava, Perpetua era amiga aparte de ser esclava, Felicitas de Perpetua, eran amigas, pero la esclavitud era muy común en aquel tiempo. Dice que Felicitas, que era esclava de Perpetua, era también muy joven, y en la prisión dio a luz una niña. Mire qué interesante esto, ¿no? Que después los hermanos en Cristo se encargaron de criarla muy bien, porque estas dos mujeres fueron mártires de Cristo. Mire esto. En el año 202 el emperador Severo, que fue el peor de todos los emperadores, recuerda que la semana pasada yo te hablé del emperador Nerón,
¿sí? Que fue un emperador despiadado. Vamos un poquito más para atrás a ver si nos lleva un poquitito para mostrarte, para recordarte. ¿Sí? Estaba el emperador Nerón y estaba el emperador Diocleciano, que era este. ¿Sí? En la época de Perpetua y Felicitas estaba este emperador que llamó Severo. Fue el peor, o sea, imagínate, si Nerón fue un emperador terrible, si Nerón fue un emperador terrible, imagínate este. Yo no sé si la palabra severo sale de ahí, ¿no? Cuando uno habla de que una persona es severa, tiene severidad, una persona cruel, ¿no? No sé si salió del apellido de este emperador. Severo se llamaba, fue el peor de todos los emperadores. Mandó que los que siguieran siendo cristianos, mire esto, preste atención, que los que siguieran siendo cristianos y no quisieran adorar a sus dioses, tenían que morir, literalmente. ¿Sí? Tenían que morir. Dice Perpetua, esta jovencita, Perpetua, en su diario, ella escribió un diario mientras estaba siendo martirizada, ¿no? Y sabía que iba a morir. Escribió un diario, y en el diario decía: nos echaron a la cárcel, decía ella, y yo quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Imagínese, trasládese a esa situación, ¿no? Me parecía morir de calor y de asfixia, y sufría por no poder tener junto a mí al niño que tenía pocos meses y que me necesitaba mucho. Imagine lo que estaba viviendo esta mujer, ¿no? Perpetua. Dice la historia, llamaron a juicio a Perpetua y a Felicitas. La llamaron a juicio. La noche anterior Perpetua tuvo una visión en la cual le fue dicho que tendrían que subir por una escalera llena de sufrimiento. Qué tremendo esto, ¿no, hermano, hermana, amigo y amiga, vos que me estás viendo y escuchando? Y así es donde todos los cristianos tenemos que vivir también en la vida, ¿no? Subir la escalera de los sufrimientos. Pero que al final de tan dolorosa pendiente estaba un paraíso eterno que les estaba esperando. ¿Cuántos se animan a decir gloria a Dios a esta promesa maravillosa? Mire qué cosas lindas, ¿no? Decía esta mujer. Y es verdad, porque aunque nosotros tengamos que estar pasando por una pendiente, ¿no? Una subida difícil, dolorosa en esta vida, nos espera un paraíso eterno a cada uno de nosotros. Ella narró a sus compañeros la visión que había tenido, y todos se entusiasmaron y se propusieron permanecer fieles en la fe hasta el final. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Le rogaban a Perpetua, o sea, sus familiares, le rogaban a Perpetua que dejara la religión de Cristo y que se pasara al paganismo. Obviamente en ese tiempo el paganismo era la religión oficial, y que así salvaría su vida. Mire qué tremendo esto, hermano y hermana. Luego llegó su propio padre, porque ella ya estaba sentenciada a morir, ¿no? Y llegó su propio padre, dice, y de rodillas le rogaba y le suplicaba que no persistiera en llamarse cristiana. Mire qué prueba tremenda la de esta mujer, ¿no? Su propio padre vino de rodillas clamando y diciéndole que no diga que era cristiano, que negara de la fe, que renegara de Cristo, como muchos cristianos lamentablemente hacen hoy cuando se encuentran en una dificultad en su vida, ¿no? Que aceptara la religión del emperador, que lo hiciera por amor a su padre y a su hijito. Claro, porque obviamente si ella iba a morir, lógicamente que no solamente no iba a tener más padres, su padre iba a perder a su hija, sino que ella iba a perder a su hijito, su hijo se iba a quedar completamente huérfano, ¿no? Qué tremendo esto. Ella se conmovía intensamente, lógicamente, claro, hermano, se conmovía intensamente, pero terminó diciéndole a su papá: padre, ¿cómo se llama esa vasija que hay ahí enfrente? Y él le dijo: una bandeja.
respondió él. Pues bien, responde Perpetua, a esa vasija hay que llamarla bandeja, y no pocillo ni cuchara, porque es una bandeja. Y yo que soy cristiana, decía ella, no me puedo llamar pagana, ni de ninguna otra religión, porque soy cristiana y lo quiero ser por toda la eternidad. Aleluya, mire qué respuesta extraordinaria la de esta mujer, hermano y hermana, qué impresionante, qué impresionante. Al final llegó la sentencia, la llevaron para que las devoraran las fieras, las quisieron vestir de paganas, dice la historia, pero se opusieron. Mientras los animales las destrozaban, esto es impresionante, amigo, amiga, hermano y hermana, vos que me estás viendo y escuchando. Mientras los animales las destrozaban, Perpetua se recogía el cabello, porque el cabello suelto era símbolo de luto, y ella consideraba que no estaba de luto en ese momento. Estas dos mujeres, la una rica e instruida y la otra humilde y sencilla sirvienta, prefirieron renunciar a los goces terrenales con tal de permanecer fieles a la fe de Jesucristo. ¿Cuántos se animan a decir gloria a Dios, hermanos? Qué historia tan maravillosa, qué historia tan extraordinaria la de estas dos mujeres, Perpetua y Felicitas. Y yo te pregunto a vos, hermano, en esta noche, hermana, en esta noche, ¿realmente estamos dispuestos a renunciar a todos aquellos goces terrenales, a todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, o el negar a Cristo? ¿Cuántas personas en este último tiempo, dice la Biblia, que el amor de muchos se va a enfriar? El amor de muchos se va a enfriar por causa de la persecución, por causa de los problemas, por causa de una pérdida, por causa de las dificultades que vos quieras mencionar, por causa de cualquier dificultad que pueda tú estar viviendo. Y muchas personas se enfrían y se apartan del Señor porque reniegan de Él y dicen no, porque piensan que las dificultades se van a terminar. Las dificultades de la vida no se terminan, hermano, hermana. Las dificultades de la vida van a estar hasta que nos vayamos de esta tierra. Y el verdadero creyente, el verdadero cristiano, el verdadero hombre que nació de nuevo, que ama a Cristo con todo su corazón, nunca va a renegar de Cristo, ni va a apartarse de la fe, ni se va a apartar de los hermanos de la congregación. Porque sabe que Dios está por encima de cualquier cosa en su vida. Se siguen conectando los hermanos. Un abrazo grande para Alice, un abrazo grande también para José Luis González, un abrazo pastor, Dios te bendiga desde Buenos Aires. Silvia Manzanares dice gloria a Dios. Washington saludando también, bendiciones pastor. Marita dice gloria a Dios, qué hermoso. Y es verdad, es un testimonio extraordinario el de estas dos mujeres, Perpetua y Felicitas, un testimonio extraordinario que nos llena de fe a nosotros, porque ni cerca hemos pasado por las dificultades que estas dos mujeres han pasado. Sin embargo, ellas se mantuvieron firmes hasta el final, a pesar de todo, porque ellas no es que tampoco querían morir. Nadie quiere morir, por supuesto, pero fueron sentenciadas simplemente por ser cristianas, por decir que son hijas de Dios, por decir que son seguidoras de Cristo. Y la persecución fue tan intensa en aquel tiempo, en aquel momento, que realmente las personas daban la vida por Cristo, las personas morían por el Señor. Y realmente esto nos marca de una manera muy, pero muy tremenda, muy clara, que es un privilegio servir al Señor, hermano, hermana. Seguí a Cristo a pesar de la dificultad, a pesar del problema, a pesar de la prueba, a pesar de la pérdida. Sí, ustedes saben que hace poco tiempo atrás, pocos días atrás, tuvimos que despedirnos de nuestra madre, amada madre, la cual tenía 85 años. La verdad que fue un momento difícil para nosotros y para mí, para mi familia,
Pero el Señor nos ha fortalecido, porque Él es un Dios que fortalece nuestras vidas. Y que a pesar del dolor, del llanto, de la tristeza obviamente, y de ver toda la situación allí a mamá en el lugar, allí en el ataúd, y tener que después enterrarla, y todas esas cosas que realmente hay un montón de emociones encontradas y dolorosas. Pero allí está el consuelo del Espíritu Santo, allí está la presencia de Dios. Dios incluso me dio la fuerza, nos dio la fuerza a mí, a mi hermano, de poder dar una palabra en el cementerio, de poder dar una palabra de ánimo, de aliento y de decir que todos aquellos que estamos en Cristo tenemos una esperanza de vida eterna. Todos aquellos que estamos en Cristo nos vamos de este mundo, pero nos vamos a la presencia del Señor. Se queda nuestro cuerpo de carne y hueso, la ceniza, porque Dios dijo: del polvo eres, al polvo volverás. Pero nosotros tenemos una esperanza maravillosa, eterna en los cielos. Y mamá está disfrutando de la presencia de Dios, sin dolor, sin sufrimiento. Su alma se fue a morar con el Señor, hasta el día de la resurrección, donde se unen el cuerpo y el alma, para vivir eternamente con Cristo, en un cuerpo glorificado. Pero hoy ya está disfrutando, en su alma ya está disfrutando de la misma presencia del Señor. Esa es la esperanza que tenemos todos los que nos vamos a ir de esta tierra. Si antes no somos arrebatados, porque la Biblia también nos promete que habrá una generación, ojalá sea esta. Dice la Biblia que vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y que debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Marita dice: gloria a Dios, gracias Señor. Nelson también saludando, bienvenido al programa. Sonia diciendo amén, gloria a Dios. Marcela también dice: gracias Señor por la esperanza de Cristo de vida eterna. Y es maravilloso saber que nuestros familiares que se van de esta tierra están con Cristo, y que nosotros un día nos vamos a encontrar con ellos, que nosotros un día nos vamos a volver a ver y vamos a volver a abrazarnos, pero no por un tiempo, porque la Biblia dice que en la eternidad no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más clamor, no habrá más muerte, no habrá más soledad, sino que el Señor nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Y esa es la esperanza que tenemos, lo dijo el Señor, y por eso el Señor nos fortalece. Y por eso, así como Perpetua, Felicitas y tantos otros hombres y mujeres de Dios que vivieron en diferentes etapas de la historia, no niegan a Cristo jamás, aunque se tengan que enfrentar a la misma muerte, aunque la misma muerte en ese momento los visite, como sucedió con estas dos mujeres, ¿sí? Nunca negarán a Cristo, porque Cristo es nuestra esperanza de gloria, Cristo es nuestra esperanza de vida. Podemos perder todo en este mundo, pero si perdemos a Cristo, perdemos todo. Si perdemos al Señor, perdemos todo. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Y en esta etapa tan linda de la historia, no solamente hubieron todos estos hombres y mujeres que te acabo de mencionar, que dieron la vida por el Señor, sino que además de miles de cristianos fueron asesinados en plazas y en arenas. Miles de cristianos fueron asesinados en las plazas y en las arenas de los coliseos. En esa época también se levantaron grandes apologistas, hombres que defendieron la fe con una gran sabiduría, no la sabiduría de este mundo. Y eso nos hace también pensar en que a pesar de la persecución, se levantan hombres y mujeres de Dios que hacen la diferencia. Se formó en esa época el canon de todo el Nuevo Testamento. Mire qué maravilloso esto. El diablo no puede ahogar la bendición de Dios. Aunque nos persigan, aunque nos quieran matar, el diablo no puede ahogar la bendición de Dios. Y la iglesia va a seguir permaneciendo. El diablo quiso perseguir a la iglesia y matar a todos los cristianos, pero cada vez se multiplicaban más. Mire qué tremendo, ¿no? Y en esa época, la época de mayor persecución, el canon del Nuevo Testamento se completó, se formó. Esto es impresionante, porque hoy tenemos la Biblia de Mateo hasta Apocalipsis, los 27 libros del Nuevo Testamento. Y hoy lo estamos disfrutando, y hoy abrimos la Biblia y leemos esos libros maravillosos,
los 4 evangelios, las epístolas del apóstol Pablo, Apocalipsis y todos los libros, el canon de todo el Nuevo Testamento se terminó de formar, ¿sí?, en esa época, la época de mayor persecución. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es maravilloso, ¿no? Es realmente extraordinario lo que Dios hace. Lo que Dios hace. Dice Silvia, gloria a Dios, gracias Señor por dar la fuerza a nuestro pastor y a su familia, muchas gracias. Gladys dice, gracias Señor por fortalecer a nuestro querido pastor, muchas gracias Gladys también, Dios te bendiga. Silvio, gracias Señor, nunca dejarnos y fortalecernos cuanto más lo necesitamos. Silvio Castañeda, un abrazo grande también para los hermanos que se han conectado y están allí opinando, como Gladys, como Silvio, como Silvia, como Marcela, todos. Es impresionante lo que Dios hace. Había una gran organización en la iglesia compuesta por obispos, presbíteros, diáconos, etc. En esa época, la época de mayor persecución, hermano, qué cosa linda. También se hicieron varios concilios para refutar las falsas doctrinas y las herejías, porque obviamente hubieron otros peligros. Aparte de la persecución de los cristianos, habían otros peligros. Habían herejías que se querían introducir en la iglesia para corromper a la iglesia. Pero en esos concilios que se hacían en esa misma época, justamente eran concilios para refutar las falsas doctrinas de la herejía, y eso sucedió. La condición de la iglesia en esa época fue gran crecimiento en número, hermano. A pesar de la persecución, un gran crecimiento en número, profundo amor a Cristo, autodisciplina, pureza, unidad y organización. Mire qué tremendo esto. Por eso yo siempre digo, amado hermano y amada hermana, ¿cuánto necesita la iglesia de Uruguay pasar por tribulación y ser perseguida? Bienvenida sea la persecución si esto provoca refutar la falsa doctrina y las herejías, si esto provoca crecimiento en número de la iglesia, crecimiento personal, individual de la persona, profundo amor a Cristo, autodisciplina, pureza, unidad, organización. Si esto provoca la persecución, yo digo, hermano, lo firmo y lo digo con todo mi corazón, bienvenida, hermano, bienvenida la persecución. Bienvenida la persecución. Si esto provoca, ¿verdad?, en la iglesia del Señor estas cosas tan lindas que te acabo de mencionar, y a las personas, por supuesto, de manera individual. Hasta aquí terminamos con esta etapa. Estuve hablando de la iglesia apostólica, la primera etapa. Estuve hablando de la iglesia perseguida, la segunda etapa, de los padres de la iglesia. Y la semana que viene voy a estar hablando de esta etapa de la iglesia. No quiero que te lo pierdas porque es impresionante. Estas historias son realmente maravillosas. Se llama la iglesia imperial. La iglesia imperial, así se llamaba.